Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 11, un betad. El niño había corrido como el viento, desapareciendo entre el bosque en un instante. En respuesta, Hefesto extendió la mano, y trazó la hoja. No contenía nada de la energía divina de Demeter, pero sí la historia. Era una historia fragmentada, que apenas valía un centavo, pero era, al fin y al cabo, una historia de acontecimientos. Revoloteaba por el sendero, en alto solo por su divinidad y el recuerdo de su construcción. Aún así, era extraño. Este niño sigue apareciendo ante mí, pensó. Debe haber una razón. Intenta guiarme a alguna parte. La forma en que se movía la joven ninfa siempre sugería la necesidad de apresurarse, pero nunca emitía un solo sonido a menos que él la mirara con atención. Siempre captando su atención y huyendo. Aún así, no podía perder el tiempo persiguiendo algo cuyos objetivos eran incognoscibles. Una niña humana le preocuparía, no un espíritu de la naturaleza con habilidades inaccesibles para los mortales. Mejor trabajar con lo que tenía. Además, por lo que él sabía, la maldita forma infantil tenía miles de años. Así que, con la hoja a cuestas, se dirigió al norte, abriéndose paso entre una avalancha de vegetación. Era hermoso. Hileras de árboles perfectamente alineados, repletos de flores de todo tipo, algunas que nunca había visto. Un tapiz de color que encajaba a la perfección en un bosque fantástico. Fue un viaje placentero, pero que terminó cuando finalmente encontró el claro que Demeter le había dejado. Parecía haber oído algunas historias sobre su proceso de fija. El claro era amplio, libre de perjuicios y vegetación. El suelo era como una noche sólida, rico y oscuro. Estaba compactado y, obviamente, manipulado con algún tipo de magia. Aunque en silencio, aún había una sensación fantasmal bajo sus pies. El suelo crujía contra sus pies metálicos como asfalto, pero era evidente que era tierra. Docenas de runas cubrían la circunferencia de este claro. Obviamente, colocadas para contener su poder si era necesario. No era una jaula, eso lo sabía. Si lo fuera, simplemente se escaparía y la dejaría con las manos vacías. Hefesto respiró hondo y sintió una leve punzada de irritación. Pensó que armar a los dioses sería más fácil. Se suponía que sería rápido, fácil y olvidado. Aún necesitaba encontrar a los que habían asesinado a Calíope. Su pecho se calentó y chasqueó la lengua. Tranquilo, murmuró. Se arrodilló, apoyó las manos en la tierra, sintiendo cómo se filtraba entre sus dedos. El suelo estaba sorprendentemente fresco entre sus dedos. La sensación de la tierra atenuó la agudeza de sus pensamientos, aunque fuera por un instante. Respiró hondo al ver la inmensidad de la divinidad de Demeter envolverlo. Necesitaba concentrarse de nuevo en la tarea que tenía entre manos. Tomaría tiempo, pero este lugar era perfecto, incluso más que las profundidades de los océanos, como el reino de Poseidón. Estaba en el corazón del dominio de Demeter. Lo supiera o no, forjar su símbolo allí era el lugar perfecto. No cambiaría la creación en sí, pero era posible que alterara el modo en que la creó. Sus pensamientos se hicieron añicos al oír un profundo estruendo. Miró a su alrededor y vio innumerables ojos. Había centinelas por todas partes, pero fue el más grande el que captó su atención. Avanzaba pesadamente por el bosque que lo rodeaba, oculto a la vista. No tenía miedo, podía ver una táctica de intimidación como esta a una milla de distancia. Rompió el límite del bosque, entrando en el claro con pasos claros y concisos. Sus fauces se abrieron, un vapor siguió al siseo que lanzó hacia él, la saliva de la bestia goteó al suelo con un chisporroteo. Lo que lo llenó no fue miedo, sino asombro, pues era la primera vez que veía una bestia así de cerca. Era una serpiente alada, una especie de dragones. En la época de Emilia, se extinguieron hacía tiempo, pero se les reconocía como una forma de dragón menor. Poderosos, pero no puros como Fafnir o Drake. Debió de ser joven también, pues apenas medía unos 3 metros de longitud, con una envergadura mayor que la de cualquier brazo extendido. Sus ojos brillaban a la luz, un verde esmeralda entrecerrado al emitir otro siseo.
Hefesto entrecerró los ojos y los dos se miraron fijamente, las criaturas inclinándose hacia adelante sobre sus cuartos traseros. Menos 22 minutos después, la puerta del cobertizo de Demeter se abrió. Era un espacio pequeño, destinado principalmente a sus tejidos de plantas y otras aficiones similares. Perfecto para pasar tiempo de calidad madre e hija. Y lo más importante, estaba protegido de cualquier forma de detección, aunque extrañamente Iris aún lograba pasar. Perséfone seguía de cerca a su madre, un poco distraída. Demeter frunció el ceño y observó la expresión vacía de su hija. Core, concéntrate. Deja de mirar fijamente el bosque. Sabes que aquí nada te haría daño. Perspeone, o Core como la llamaban sus allegados, miró a su madre. No tengo miedo, murmuró. Lo sé, pero has estado mirando fijamente a los árboles como si esperaras que alguien te saltara encima. Hace días, cariño, que no hay nadie. Te lo prometo. El brillo brillante del cabello dorado de Perspeone brilló un poco, reduciéndose a un tono más blanco por un momento. Por supuesto, mamá. La mayor de las dos agitó las manos y el bosque que las rodeaba se abrió paso. Los árboles se curvaron de forma antinatural a su alrededor, como si los protegieran. Por un instante, a pesar de su ira, Perséfone sintió que se dibujaba una pequeña sonrisa. Aún molesta como estaba, su madre los protegía con su divinidad a pesar de sus palabras. ¿Estás preparado, Core? Su hija asintió, ignorando la insistencia de Demeter en llamarla Core. Un apodo tonto o algo así cuando era niña. Tenía 100 años. Ya no era una niña. Eso creo, madre. Aunque, ¿no es esto un poco paranoico? Detuvieron su caminata por el bosque. Demeter se volvió hacia su hija. Tenía una expresión extraña, mezcla de desprecio y lástima. Apretó el rostro de su hija con ambas manos, su tacto suave, como si temiera destrozarla. Ay, hija. Entiende que no se trata de eso. Se trata de precauciones. Que actúen de una manera con alguien no significa que te traten igual. Tu padre es un excelente ejemplo de ello. Perséfone miró a un lado. Conocía su historia. La forma en que su padre la había abandonado. Zeus le resultaba extraño. Había herido profundamente a su madre, pero a Perséfone le costaba verlo con odio. Aunque, para ser justos, tampoco sentía ningún cariño por el dios. No sentía nada por él y, por lo tanto, no hizo nada con él. Aún así, intervino, aunque no por su padre. Pero madre, ya había forjado los símbolos para los demás, ¿por qué se quedaría solo con los tuyos? Demeter sonrió. Oh, no es solo mía. Me preocupa que tenga un amor. Por lo que sabemos, ha estado reuniendo fragmentos de divinidad sin que ninguno de nosotros se haya dado cuenta. Esto es cierto en el caso de Hermes, aunque ellos no lo sabían. Demeter caminaba por su reino con gracia, con paso mesurado. Incluso mientras acompañaba a su hija a Hefesto, su mirada y su atención estaban fijas en todo lo que rodeaba su reino, por pequeña que fuera esta pieza. Un destello apareció cuando otra copia de Demeter se alejó para ocuparse de un problema que notó. Su atención se dirigió a Perséfone. Tienes razón, claro. Podría ser sincero, pero si no lo es, las consecuencias pueden ser nefastas. Demeter miró al cielo frunciendo el ceño. Era lo abandonó, cariño, total y absolutamente. Las razones que pueda tener son irrelevantes. Lo que hizo es simplemente horrible. Es despreciable. Las nubes se oscurecieron por un breve instante, pero la expresión casi recatada de Demeter se transformó en una mueca de desprecio. Latió con una fuerza propia, y las nubes oscuras se dispersaron. Por un instante, Perséfone sintió un peso casi insoportable de no ser por la intervención de su madre. Hera y Demeter nunca se llevaron bien por mucho tiempo. Lo sucedido con Hefesto solo alejó aún más a Demeter de su hermana. Hija, debe haber venganza en su corazón. Es tan profunda que no la veo, pero debe estar ahí, y nuestro poder podría usarse para llevarla a cabo. Sea justa o no, me niego a participar en ella. Así que te quedarás, por si acaso intenta algo. No le preocupaba que Hefesto los oyera. Después de todo, este era el reino de Demeter. Era bastante sencillo controlar la distancia del sonido y desentrañar cualquier método místico de observación. Tales pensamientos divagaban en su mente, preguntándose sobre todas las nefastas posibilidades y cómo podría contrarrestarlas. Su cortesía, aunque apreciada, no ocultaba la vergüenza de su nacimiento y sus circunstancias. La severidad en su rostro flaqueó un poco al pensarlo, pero se disipó después.
Su corazón se endureció al acercarse al claro, lista para cualquier cosa. Atravesaron el bosque, y Perséfone casi rió entre dientes, aunque se le escapó al ver la mirada de incredulidad en el rostro de su madre. Enroscado alrededor del joven dios estaba el dragón supuestamente amenazante que habían dejado para vigilar a Hefesto. Sus fauces estaban abiertas de par en par mientras yacía lánguidamente contra el señor de las llamas. Se estremeció ante el estallido de calor que emanaba del dios, chirriando mientras su mano recorría sus duras escamas. Se oía el fuerte chirrido de sus dedos callosos rozando la piel del dragón. Demeter sintió que su expresión se desvanecía en una especie de agonía que solo una madre podría tener. Este dragón en particular era su orgullo y alegría. Era el hijo de la pareja que tiraba de su carro. Joven, pero más fuerte que sus dos padres juntos. Se suponía que con el tiempo se convertiría en una bestia formidable, lo suficientemente poderosa como para proteger este lugar. Para proteger a su hija, si fuera necesario. Tal era su fuerza que incluso Circe la buscó. Demeter la había rechazado con vehemencia, por supuesto, pero hablaba del potencial, el peligro, el dominio absoluto que podía ejercer. Sin embargo, allí estaba, actuando como un cachorro ante el ser al que se suponía debía amenazar. Hefesto se giró y rápidamente intentó reprimir la alegría infantil que albergaba, aunque fuera por un instante. Perspeone estaba un poco preocupada de que su madre perdiera el control, pero en lugar de eso, pareció desplomarse. Antidicos. El dragón se alejó de repente, enroscándose en el árbol opuesto. Miró hacia abajo. La escasa expresión que se vislumbraba en su rostro escamoso estaba sumida en la culpa. Disculpen, dijo Hefesto. No quise disuadirlo de cumplir con su deber. Es que, nunca había visto un dragón, al menos no como este. La mayoría no tiene el privilegio de pasar tiempo con criaturas como esta. Él se levantó y volvió a inclinarse ante ella. No debería haberme distraído. Por favor, si tienes la forma que quieres que adopte tu símbolo, puedo empezar de inmediato. Demeter chasqueó los dedos, mostrando una guadaña y una daga ante él. Pronto le siguieron diversas herramientas agrícolas y otros implementos, la mayoría de los cuales aún no habían nacido en manos humanas. Aunque estaba aquel Telémaco al que le había cogido cariño. Esto bastará. No necesito nada llamativo. Tenía que admitir que la forma en que él se ponía a trabajar le inspiraba cierto respeto. Hermes e incluso ese nuevo idiota de Apolo siempre intentaban conversar con ella. Obviamente, había un momento y un lugar. Siempre les dejó claro que podían visitarla cuando quisieran, siempre y cuando avisaran con antelación. Sus sobrinos eran y simpáticos, eso lo admitía. Solo pedía un poco de respeto. ¿Pero la escuchaban? No. La verdad es que quien más respeto demuestra es, por supuesto, el ser humano, murmuró. Perspeone parpadeó, mirando fijamente a su madre. La mayoría asumiría que la desestimaba, pero había un dejo de humor en la voz de su madre. Demeter inspeccionaba el resto del claro, pero se sintió atraída por el proceso que había comenzado. Podía sentir la conjuración de su divinidad, entrecerrando los ojos mientras observaba a Hefesto. Sintió que sus ojos se agrandaban lentamente al analizar el proceso de invocación de sus materiales y estructuras. Una ola, un yunque, cualquier herramienta disponible se utilizó rápidamente. Pero no eran cáscaras vacías, no era como la mayoría de los dioses creaban. Este niño, estaba tejiendo. La complejidad era de una escala que normalmente era innecesaria para los dioses, pero lo hacía. Hasta la estructura anatómica de cada objeto con el que trabajaba. Nada quedaba librado al mundo ni al orden natural. Era exactamente igual que era. Oh, murmuró mirando al cielo, eres un tonto. Hefesto se volvió hacia ella. Su rostro estaba tan tranquilo como siempre, extrañamente sin frustración, pero sus palabras no eran tan serenas. No soy tonto, Lady Demeter. Si quieres ser grosera, me iré a otro lado. Había que ser educado y tolerante, y luego simplemente dejarse vencer. Ya se le estaba agotando la paciencia. Si ella iba a criticar con sus comentarios y su extraña actitud, entonces él tenía un mejor uso del tiempo. No me refería a ti, sobrino, dijo con gracia. Debo admitir que tu forma de tejer demuestra tu habilidad, sobre todo considerando tu edad. Disculpa, estaba pensando en otra persona. Ella teje como tú. ¿Tejer? Eso pareció entristecer aún más a Demeter, pero su hija se animó al examinar los objetos que Hefesto había creado. El yunque, las olas, todo aquello que habría sido un hogar en la herrería de alguien de la época medieval.
El claro era lo suficientemente grande como para albergar varias casas, pero aún así parecían llenar el espacio más amplio. Tu proceso es impecable. Dijo. Yo misma sigo un ritmo más natural. Observó cómo un flujo se formaba entre sus dedos. Era completamente diferente a su propio proceso. Carecía de los pasos, la intención y la historia. Pero el resultado, incluso a sus ojos, era un pequeño tulipán, aunque de un rosa pálido. Chisporroteó en fragmentos de la divinidad de Perséfone. Normalmente me gusta empezar el proceso ya en la tierra, así pueden crecer y fertilizarse de forma natural. Perséfone fue agarrada y acercada a su madre, la pobre Deméter estaba exasperada. Niño, respira. Deja que el pobre chico trabaje. ¿Sabes cuánto odias que te interrumpan, eh? Perséfone se sonrojó un poco, enroscando un poco de su cabello rubio alrededor de un dedo. Lo siento, pero no muchos dioses tejen, así que no puedo hablar mucho de ello. Tejer era posible. Las raíces del hechizo eran tan antiguas que nadie pudo descifrar su historia, pero... tejido y aire degradado, y era posible que fueran lo mismo. El mismo resultado, impulsado por diferentes fuentes y métodos. Improbable, pero le inspiró un poco sobre sus próximos pasos. Ver tanto talento en alguien que no sabe nada del arte, es extraordinario. La carga que Deméter parecía llevar se desvaneció de sus hombros. Mis disculpas, te dejo con tu trabajo, sobrino. Hefesto permaneció estoico como siempre, pero en su interior se sintió aliviado de que ella regresara con un estado más positivo. Los cambios emocionales de Deméter eran bien conocidos en la mitología, con consecuencias aterradoras. El claro comenzó a calentarse a medida que Hefesto extraía los materiales de su interior. La madera del árbol de Uis. Era mucho más potente que la que había usado para Artemisa y Apolo, pero estaba completamente saturada del concepto de tierra, lo que la hacía inadecuada para ninguno de los dos dioses. Pero para alguien como Deméter, sería perfecto. Deméter parpadeó, pero guardó silencio. La noticia del fallecimiento de Uis se había extendido hacía tiempo. Era un metal diferente al esperado. Era una elegante barra de metal divino común, bronce celestial. A diferencia de su equivalente mortal, no era una aleación, sino un elemento básico natural del entorno divino de los griegos. Abundante y muy duradero, era el metal perfecto para las entidades divinas. Ella conocía algunas de las prácticas más primitivas de metalistería, como calentar el bloque y martillarlo para darle piedra. Sin embargo, en lugar de eso, colocó la barra de metal en un cuenco y la tocó con la mano. La olla que tocó crepitó ruidosamente al adquirir un color rojo cereza. Pasaron minutos mientras esperaba que el metal se fundiera lentamente. Entonces se dirigió a lo que parecía un gran horno y lo colocó dentro. Unas cuantas rocas negras se formaron en sus manos y se trituraron en la mezcla. Cerró la puerta del horno y metió la mano debajo de la base. Gruñó al tiempo que un torrente de llamas gritaba, un calor abrasador incluso para ella. Sin embargo, vio cómo el calor nunca brillaba lejos de los confines del claro. Se quedó de pie, mirando las llamas. Crecían y se consumían en sus pensamientos antes de quedar satisfecho. Empezó a formarse un poco de smog negro, y vomitó. Le resultaba repugnante. Se conformó con soportarlo. Después de todo, no le correspondía juzgarlo. Sin embargo, sintió que el respeto que se había formado crecía aún más al ver a su sobrino colocar una botellita cerca del horno, absorbiendo todo el humo. El olor pronto se dispersó y diluyó. La consideración, era dulce. No se sentía culpable por haber preparado al chico, pero admitía que quizás se había precipitado un poco al compararlo mentalmente con Zeus. Quizás solo un poco. Fue repentino, un cosquilleo en la espalda. Se giró hacia el horno, sintiendo que algo se formaba. Él puso las manos sobre el horno, recitando en voz baja. ¿Era este su mantra? Juzgando el concepto de creación. Hipotetizando la estructura básica. El metal en su interior provocó que el horno se agrietara con una fuerza descontrolada. Chorros de materia prima sobresalían de las grietas, tiñendo el suelo de escoria fundida. Se enfrió rápidamente hasta adquirir un gris frío y grumoso. La oleada de divinidad se asentó, y él metió la mano. Levantó el cubo, sonriendo ante lo que vio. Felicidades, tía Demeter, la tuya será la primera arma hecha con acero celestial. Sonrió como si no fuera gran cosa, pero incluso Demeter conocía el logro alcanzado. Se creía que el metal de los dioses era insuperable. Desde los albores de su pequeño panteón, el bronce celestial había sido una fuerza inquebrantable. Sin embargo, se equivocaban.
Podía sentir cómo temblaban todos los señores del hierro, su prestigio menguaba a medida que el uso exclusivo de sus reinos se volvía menor. El metal de los divinos, el bronce celestial, era duradero. De eso no había duda. Sin embargo, no era indestructible. Demeter podía aplastar tales armas con sus manos si se le daba la oportunidad, aunque la mayoría de los dioses protegían sus objetos con su propio poder mientras luchaban, envolviendo el metal en su divinidad para evitarlo. Aún así, ella podía sentir que este metal era más fuerte, incluso con su limitada experiencia. La madera que había apartado fue moldeada por su magia para darle la forma de lo que ella conocía como mangos. Respiró hondo. Su voz resonó por el claro, clara y concisa. Resonó la canción de un herrero, áspera y tosca. Sin embargo, para Demeter, hablaba de compromiso y fortaleza. Se volvió hacia su hija, sonriendo al ver cómo se le iluminaban los ojos. La conocía lo suficiente como para saber cuando sus ojos brillaban de deseo, y estaban encendidos en esa chispa artística. La idea de añadir la voz era un poder en sí mismo, uno que la mayoría de los dioses pasaban por alto. Su propia hija era culpable de esto. Pero Demeter conocía el poder que incluso la voz de un dios podía tener. Llevó el metal al yunque y lo blandió. Parpadeó al ver un torrente de presión que atravesaba el claro, rozando cada hoja de los árboles que lo rodeaban. Cada golpe resonaba como un trueno, el suelo reverberaba. Su bestia divina surgió de su interior, avivando las llamas en su nube. Era un proceso tedioso, que duraba horas mientras analizaba minuciosamente cada detalle de su ataque. Cada golpe no era simplemente un golpe de fuerza, sino una repetición de forma y poder. Finalmente, dejó de martillar, pero aún no había terminado. Una nueva herramienta se formó en sus manos, una que enfocaba su divinidad como una lente, hasta el último detalle. Sigilos y marcas danzaban mientras escribía sobre las hojas que había creado, saturándolas con los fundamentos de la divinidad. Sus hojas eran imperfectas, incluso incompletas como estaban. El proceso había sido mucho más largo de lo que le habría gustado. Sobre todo cuando fue a calentar el metal una vez más, martillando y ajustando sobre la marcha. Los sigilos no flaquearon, ni siquiera cuando el metal se deformó y se movió, por mínimo que fuera. A pesar de todo el tiempo que había pasado allí, solo casi al final la llamó. Entró, encogiéndose ligeramente ante el calor agobiante. Odiaba admitirlo, pero Hefesto estaba bien equipado para alguien de su naturaleza. Le ofreció un mechón de su cabello. Cayó sobre las cuchillas, convirtiendo el brillo metálico en un blanco abrasador. La madera se estiró y se deslizó sobre el metal. Demeter sonrió al ver en qué se habían convertido sus símbolos. Tenía un doble propósito: ser un arma y una herramienta a la vez. Un medio para armarse en la batalla, pero que a la vez representara aquello que había llegado a encarnar. Levantó sus nuevas herramientas, y sintió que su sonrisa se ensanchaba. La forma en que respondían a la perfección, eran perfectas. Su voz y su cuchillo eran perfectos. Gracias, sobrino. Él simplemente hizo una reverencia. Por supuesto. Ya te he quitado bastante tiempo, tía Demeter. Creo que lo mejor es volver a casa, a mi morada. Para sorpresa y perjuicio de Festo, Demeter simplemente sonrió. Le hizo un gesto para que la siguiera. Ven. Debes festejar con nosotros antes de irte. Debo celebrar estos artículos, y sería de mal gusto hacerlo sin la presencia del Creador. Lo dijo con palabras que destilaban miel, pero no era una petición. Sintió un escalofrío al pensarlo, pero cedió. ¿Qué estás haciendo? La voz del río Estigia resonó, sin un estruendo en su cráneo. Su enfado era evidente. ¿Estás dejando que ella dicte las condiciones? No entiendo por qué te molestas en esto. Ya hiciste lo necesario y te importa poco estar aquí. No lo entenderías, suspiró mentalmente. Sintió que la comunicación se silenciaba antes de que pudiera decirle una palabra. Todo el asunto resultó ser más tolerable de lo que él creía. El proceso también fue más rápido de lo esperado. No asistió ningún olímpico, ni ningún dios de renombre. En cambio, solo estaban aquellos que vivían en los dominios de Demeter. El festín consistió en frutas y verduras, con solo un pequeño surtido de carne. La mayor parte de la velada se centró en Demeter. De hecho, parecía menos un invitado y más una pieza de exhibición, algo para ver en lugar de interactuar con él. Esto lo hizo mucho más fácil, pero eso no significaba que no tuviera interacciones durante la noche. Con la copa en la mano, llena de vino, Hefesto se encontró en medio de una conversación que nunca pensó que sería.
Entonces, ¿lo divides en pasos? Sí. ¿Qué te hizo pensar en hacer algo así? Falta de conocimiento, sonrió Hefesto, y mucho tiempo. ¿Qué te hizo amar tanto tejer, Perséfone? Con las preguntas de Perséfone, la noche se tornó incluso amistosa. La forma en que sonreía y buscaba mejorar su tejido, como lo llamaban los dioses, despertó su alma artística. Era genuina, brillante y, obviamente, muy hermosa. Su cabello brillaba como el trigo, y su personalidad era radiante, su disposición radiante. De hecho, sus gestos eran casi humanos. Aún así, eso no significaba que no tuviera peculiaridades. Clave en el punto, su falta de reacción mientras miraba fijamente al bosque por tercera vez esa noche. La forma en que miraba a lo lejos, le resultó familiar a Hefesto. Sonrió al interrumpir su atención. ¿Buscas vagar? La alegría era abundante y ruidosa, pero ella lo oyó con claridad. Se sonrojó un poco. Fuera del dominio de tu madre, quiero decir. Se encogió un poco y se volvió hacia Demeter. Por suerte, Demeter estaba ocupada. Yo, solo deseo ver más de lo que hay aquí afuera, sonrió. Un extraño rubor se había formado en su rostro, aunque a Hefesto le pareció más un brillo dorado que el rojo habitual. Entiendo. Planeo viajar cuando termine de armar al resto del Olimpo. Ella lo miró. ¿En realidad? Él asintió, sonriendo. Lo disfruto. Me doy cuenta de que no puedo quedarme mucho tiempo en un lugar, aunque, al mismo tiempo, siempre he deseado tener un hogar al que regresar. La honestidad era la mejor política cuando se conversaba con una especie capaz de detectar mentiras. La mitad de la verdad era aún mejor. De todos modos, ya es hora de que regrese a casa, murmuró. Demeter, como si hubiera escuchado la conversación desde el principio, apareció a su lado. ¿Estamos impacientes? Hefesto se limitó a sonreír. Le pido disculpas, tía Demeter, pero recientemente han entrado en mi casa. Aunque creo que la situación se ha resuelto, me siento más cómoda estando cerca, considerando mis limitaciones. La sonrisa de Hefesto permaneció intacta. Debía admitir que entendía por qué a los dioses les gustaban esas bromas. Todo lo que decía era verdad, pero eso no significaba que no fuera una excusa. Este tipo de ensoñación, aunque apacible en comparación con el desenfreno habitual del que había oído hablar, seguía sin ser lo suyo. Un leve gemido resonó en el bosque al acercarse un reptil familiar. Hola, mi nuevo amigo, sonrió, es hora de irme. Fue un placer conocerte. Un último lametón en su mano y Demeter se burló. Fue un lametón bondadoso, sumido en su diversión mientras observaba a la bestia adolescente. Me despido de ti, sobrino, siempre serás bienvenido aquí siempre y cuando respetes las costumbres. Ah, eso. Demeter se había pasado casi toda la noche explicándole a Hefesto lo idiotas, groseros o ambas cosas que eran los demás dioses de su generación. Hizo un pequeño gesto con una sonrisa recatada, y él se fue. Con un chasquido, regresó a casa. El bosque estaba en un silencio sepulcral a su llegada, y sinceramente, solo quería alejarse un rato. Un sentimiento que el destino parecía permitirle. Cassandra se había ido, ninguna de las ninfas estaba cerca, y por suerte, los humanos estaban lejos. Su hogar se mantuvo firme, creado mágicamente como era. Un proyecto de futuro, murmuró. Entró y sonrió al acercarse a su cama. Aunque no necesitaba descansar, quería pasar la noche en su esfera de realidad. La mayor parte de su contenido hasta el momento estaba comprimido en la memoria, pero aún quedaba mucho por catalogar. Si bien el contenido era realmente ilimitado, los noble fantasmas no lo eran. Las rendiciones de Emilia dentro de Chaldea le permitieron numerosos vistazos a los tesoros de Gilgamesh, muchos de los cuales encontraron una copia dentro de su mármol de realidad. No fue un trabajo duro de ninguna manera, pero tenerlos memorizados le proporcionó más que solo comprensión, le proporcionó métodos y un medio para estudiar los conceptos que estaban incorporados en las armas. Aunque era el dios griego de la forja, poseía el conocimiento de innumerables panteones y culturas, todos ellos capaces de ser manipulados y moldeados según sus necesidades. Era increíble para él sentir cómo mejoraba su arte incluso mientras dormía. Como tal, uno podría entender que se enojara al ver lo que vio cuando su cabeza tocó la almohada. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron, ayúdanos a crecer más. De pie frente a él, furiosa, estaba Styx.
Su piel bronceada contrastaba maravillosamente con su cabello blanco, y sus ojos lo clavaban en él. «¿Te quedaste?», suspiró. La decepción goteaba como veneno, y aunque no le dolía, sí lo irritaba. Por favor, explícale lo del amor. Si lo intento, solo gritaré. Estigia suspiró, frotándose el cráneo. Palas, siempre a su sombra, se inclinó levemente ante Hefesto. Señor Hefesto. Esta tontería es preocupante. No, hola, murmuró Hefesto, no, ¿cómo estás? Solo juicios. Juicios que no te incumben. Palas parecía, al menos, un poco sofocante, pero Estigias mostraba extrañamente desafiante. ¿No es asunto nuestro? Se burló a espaldas de su marido. Servís a fuerzas superiores sin pensarlo dos veces. Al menos ten la fuerza necesaria para ser una fuerza entre ellos, en lugar de un simple sirviente. El comentario le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero tenía sus razones para seguir adelante. Agradezco tu franqueza. Pero me importa poco lo que tengas que decir al respecto. Palas inclinó la cabeza. No creo que entiendas la gravedad de lo que has estado haciendo. Sí. Lo dejó así. Bueno, al menos él también lo intentó. Ignoró a Palas, siempre en silencio mientras lo seguía. Se alejó del volcán y del río, adentrándose en los bosques recién desarrollados que chisporroteaban alrededor de su esfera de realidad. Al principio parecía una sabana, pero ahora parecía más una región boscosa y exuberante. Los árboles eran frondosos y fuertes, como centinelas sobre sus espadas. Tomó un noble fantasma al azar. Era un objeto cuántico, que emitía un sonido agudo que azotaba el tímpano con cada golpe. Sin embargo, no era muy duradero. Un vestigio de las obras de Atlas en la antigua vida de Emilia. Pareces tranquilo, teniendo en cuenta lo que pasó. Puso los ojos en blanco y decidió terminar con esto de una vez. Payas, te dije que tus palabras me importarían poco. Entiendo que te sientas así, pero mi vida y lo que hago no son asunto tuyo. Te lo pido con educación. Déjalo ya. Palas tarareó, pero Estigia ya no estaba tan silenciosa. Estamos preocupados, murmuró. No te preocupes. No es asunto tuyo, murmuró. Es mi preocupación, frunció el ceño, sobre todo cuando el dios que me liberó se deja pisotear. No has hecho más que servir a las órdenes de tus compañeros olímpicos como si fueras inferior a ellos. Es indignante. ¿No ves la falta de respeto? Me importa poco, afirmó Hefesto claramente. Era cierto. Después de todo, aparte de las reuniones del consejo, tenía planes de dedicarse a lo estrictamente profesional. La supuesta falta de respeto apenas se notaba, en realidad. Él hacía lo suyo, ellos seguían adelante. Hestia, Apolo y, al parecer, Demeter demostraron ser personas con las que podía hablar a menudo, pero eso era todo. Las relaciones requieren confianza, y solo un tonto confiaba tan profundamente en Dios. Al rodear otro árbol, vio a Palas estudiando una kirk, con la pequeña arma incrustada en el suelo. El titán se giró hacia él y lo observó. Payas. Gritó. Habla con él. Asegúrate de que entienda que este no es el camino. Le dirigió a su esposa una mirada interrogativa. Te estás repitiendo, querida, creo que pasaste demasiado tiempo con Lete otra vez. La mirada que recibió fue algo que solo una esposa podría lanzar, enviando a Palas de vuelta con Hefesto. Se puso de pie, su imponente figura ligeramente más alta que Hefesto. Sin embargo, sus palabras fueron suaves pero firmes. Debes comprender la preocupación de Styx. Lo que somos y la diplomacia no está en nuestra naturaleza. Tus acciones no te otorgarán influencia ni buena voluntad como podría ocurrir con los humanos. Lo sé muy bien, murmuró secamente. Entonces simplemente escucha, no gritó. No hubo gritos ni amenazas. Pero la mirada que le lanzó la mantuvo en silencio. Hefesto miró fijamente a Estigia. No. Palas se quedó quieto. Miró fijamente a Hefesto. Sin embargo, ni siquiera él se libró de sus palabras. Independientemente de la deuda que sientas tener conmigo, eso también te aplica. Conozco muy bien la naturaleza caprichosa de aquellos con quienes me enfrento. No les temo. Aún así, Servis, murmuró Styx. Así te parece. No terminará bien, murmuró, cualquier gran tarea que estés pensando exigir no se llevará a cabo. Hefesto sonrió con suficiencia. A eso se reducía todo. A dar y recibir. Había sentido esa misma inquietud por parte de los demás dioses.
Solo Hestia y Zeus carecían de ese matiz en sus interacciones, aunque Apolo últimamente también se sentía más natural. Es bueno entonces no exigirles nada. Palas abrió mucho los ojos y le hizo un gesto a su esposa para que guardara silencio, mientras ella preparaba otra ráfaga de palabras. Lo susurró, casi como si temiera que lo oyeran. Los humanos. El joven dios se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos. Styx miró fijamente a su marido. ¿Qué? Se trata de los humanos, no de las especies inferiores que te rodean. Temes por su seguridad. Palas dejó escapar un suspiro de lástima. Miró a Hefesto con una expresión de lástima y enojo. Incluso extendió la mano para posarla sobre los hombros del joven dios. Tu preocupación por ellos es una debilidad. Puedo manejarlo, murmuró. Soportarlo no es lo mismo que manejarlo. Hefesto lo miró. ¿Crees que sirviéndoles, los protegerás? Continuó el señor de la guerra, desviando la atención de quienes están cerca de ti. Los dioses agitados serán mezquinos en el peor de los sentidos, murmuró Hefesto. Palas suspiró. Por muy bien intencionado que creas que es esto, en el fondo es una tontería. A los dioses no les importará lo poco que los hayas afectado. Si de verdad quieres disuadir a otros de traspasar sus límites, debes actuar. ¿Para qué? Murmuró Hefesto, mientras las llamas en su interior se intensificaban, para aplastar a otro bajo mi talón. ¿Proclamarme el más fuerte sin más razón que la dominación y el orgullo? Tengo mejores cosas que hacer que malgastar mi tiempo en luchas sin sentido. Que los dioses discutan. Esas disputas, enfatizó Palas, tienen la capacidad de extenderse a otros dominios. Eres como un Hefesto inmenso, sin protección de murallas. Reaccionar no es lo mismo que ser proactivo. Este comportamiento servil no protege a los demás como crees, y ciertamente no es el subterfugio que crees. La espada que había recogido y analizado se le cayó de la mano al suspirar. No la fulminó con la mirada, sino que la miró fijamente. No sé qué es peor, murmuró el titán de la guerra, la mayoría de quienes se conocen como tú no se mienten. Sin embargo, aquí estás, escondiéndote tras mezquinos miedos. Por mucho que esto irritara al titán de la guerra, Palas se encontró respetando la firmeza de Hefesto. La provocación era obvia, pero el joven dios mantuvo el control total, tanto de sí mismo como de la conversación. Otra espada fue colocada en la mano de Hefesto, quien finalmente respondió a Palas. Sé lo que hago. No, de verdad que no, murmuró Palas, pero tienes razón. Esta es tu elección, tu reino. Cómo quieres afrontar las cosas es tu decisión. Pero. Palas puso una mano sobre el hombro de su esposa. Tranquilo, amor. Es joven, y sin educación. Podría haber parecido un insulto, pero las palabras que pronunció Palas estaban impregnadas de tristeza y desagrado. Señor Hefesto, y llegará un momento en que mis palabras tendrán más sentido para usted. ¿Expresa esta idea de que la libertad es un derecho de todos y verdad? Permaneció en silencio, analizando otra espada. Esto no desanimó a la deidad mayor. La libertad no es la ausencia de orden, Hefesto. Tu necesidad de distanciarte de ellos para protegerlos no es, olvídalo. Palas guardó silencio y abandonó su esfera de realidad. Styx, sin embargo, permaneció allí. Lo siguió, con la mirada clavada en su espalda. Hefesto se tensó al sentir una mano fría que casi le humeaba el hombro. No quiero verte caer, joven. Eso es todo. No tomes mis palabras como pullas. Lo sé. En realidad, era todo lo que hacía falta decir. Últimamente, su conexión había resultado ser superficial. Sí, ella estaba atrincherada en su esfera de realidad, pero en realidad eso no le permitía acceder a sus pensamientos más íntimos, ni él a los de ella. Aún así, aún existía la sensación general que sentían el uno por el otro, la vibra, por así decirlo. Sus palabras, aunque duras, nunca pretendieron simplemente herirlo. Él lo percibía. Así como ella percibía que sus reprimendas no amenazaban su santuario en él. Aún así, cuánto de su deseo de interferir provenía del miedo, o de su propio orgullo. Mientras analizaba otra espada, Hefesto no pudo evitar reflexionar. ¿Tenían razón? Quizás en algunos aspectos. No era perfecto, después de todo, pero la idea de que otros sufrieran simplemente porque se engreía demasiado con otro dios era insoportable. Era ridículo y exasperante en todos los sentidos. No tenía ni idea de hasta dónde podía llegar la ira de los dioses, y el riesgo era demasiado grande. Lo que le pasó a Calíope, no volverá a suceder. Nunca más, gruñó.
Se analizaron innumerables espadas durante las pocas horas que su cuerpo despierto durmió. No estaba seguro de si era un sueño real, pero como aún no había resultados negativos, no vio la necesidad de averiguarlo. Finalmente, decidió que era hora de despertarse o podría dormir demasiado. Afortunadamente, el aturdimiento del despertar no acompañó su descanso. Al menos, creía que sí. Hefesto miró fijamente el techo, los confines de su habitación. Blanco, blanco a simple vista. Observó su ventana, abierta y un vendaval rugiendo a través de ella. Se incorporó, mientras el polvo blanco caía de su torso. Parpadeó. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? El áspero galope de un caballo crujiendo sobre la nieve resonó, y se movió para recibirlo. No tenía frío propiamente dicho. Si acaso, aún estaba relativamente caliente, incluso envuelto en una toga. De las cosas más extrañas que había experimentado en su vida, ambas vidas, dormir hasta el invierno, curiosamente, no era lo más extraño. Nunca volveré a dormir, murmuró, no me importa lo que quiera Apolo. Frunció el ceño mientras deambulaba por su casa, ahora destrozada. Toda la casa estaba cubierta de nieve, con las ventanas y puertas destrozadas por los fuertes vientos. Todo su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para soportar los vientos, pero una vez afuera, pudo sentir una fuerza sobrenatural. Sentía un viento cortante, con una frialdad inquietantemente intencionada, como si intentara congelarlo por completo. El viento le oscurecía la visión apenas un poco, y ver a Cassandra temblando de frío le hizo fruncir aún más el ceño. Cassandra no era tonta. No galoparía por la nieve tan desprevenida. Cassandra, asintió. Y Fritz salió disparado de su pecho, lo que provocó una sensación de alivio en Cassandra cuando aterrizaron sobre su espalda. Ed se estremeció, ¿qué está pasando? Él suspiró. Por supuesto que esto no es natural. En serio. No nieva así de la noche a la mañana. Ni nunca había nevado así. Una descarga le recorrió la espalda, con el recuerdo de los gritos de Emilia en el fondo de su mente. Había oído una historia como esta, antes, cuando Perséfone fue secuestrada por Hades. Deméter estaba tan angustiada que prácticamente desencadenó el invierno. Lloró por su hija durante meses, paralizando Grecia por completo. Si Hefesto era honesto, no creía que la historia tuviera mucho peso en este mundo. El reino de los demás dioses se vería afectado por las acciones de Deméter, así que siempre asumió que, como mucho, quedaría en una historia, no en un suceso real que pasaría desapercibido. Sin embargo, allí estaban. Empapados en un paisaje infernal invernal. Su mente automáticamente pensó en los demás. ¿Cómo están las ninfas, los humanos y cualquier denecín que hayas dejado entrar y creas que no me daría cuenta? Cassandra se puso rígida un poco y rió levemente. Yo, probablemente debería haberte contado sobre ellos, ¿eh? Así que, efectivamente invitó a otros, pensó Hefesto, no es asunto mío para empezar, pero de todas formas es bueno saberlo. La risa de Cassandra fue el peor indicio que Hefesto había oído. Era forzada y hueca. Así que no la dejó terminar, sino que miró al cielo. No había ninguna divinidad en conflicto. Ni Zeus, ni Hera, ni nadie. Lo que Deméter hubiera hecho, lo hizo sin impedimentos. Y mierda. Cassandra se limitó a asentir. Los demás, no podrán sobrevivir a esto por mucho más tiempo. Las ninfas. Cassandra en realidad se sintió aliviada. El muñón de Whis puede protegerlos, por un tiempo. Con el tiempo, no podrán con ello, pero aún falta mucho. Son los demás los que no pueden con este. Yo, no soy lo suficientemente fuerte. Sé que dijiste que no querías involucrarte, pero... Llévame con ellos ahora. No dudó, corriendo tras Cassandra. Qué hipócrita era. Hablaba de mantener la distancia, y en cuanto había problemas, acudía corriendo. Si era consciente de ello, no lo demostró. Casi se resbala al detenerse en la aldea. Las familias estaban apiñadas, temblando cerca de sus casas derruidas. Quizás su aldea original habría podido mantener un refugio con este clima, pero la choza que construyeron con tan poco tiempo no tenía ninguna posibilidad. Incluso con la magia de Cassandra reforzando la aldea, no fue suficiente para resistir el terror gélido que Deméter había desatado. Encender una simple fogata no serviría de nada, pero intentarlo no le haría daño. Conjuró unas cuantas bolas de fuego, permitiendo que su divinidad hiciera lo que quisiera.
Iba en contra de todo el conocimiento de Emilia sobre control mágico, pero las bolas de fuego eran lo suficientemente calientes como para brindarle algo de consuelo. Pero ya podía sentir que empezaban a apagarse. Tan concentradas como estaban, la divinidad que había fragmentado era una fuerza demasiado pequeña para sobrevivir rodeada por el inmenso poder de Demeter. Maldita sea, murmuró. Cassandra todavía temblaba, pero sonrió. Solo necesitamos una fuente más grande. Un brasero, quizás. El problema no es el calor, afirmó, el problema radica en que la divinidad de Demeter ahoga a la mía. Una vez que se separa de mí, no puede subsistir con ella tan dispersa. Solo se le hizo evidente en el momento en que intentó conjurar esas bolas de fuego. Toda esa frialdad increíblemente demencial no provenía de un hechizo ni de una manipulación divina. Era una manifestación del dolor de Demeter, en forma de una gélida noche de invierno. Su dolor era tan inmenso que, hasta donde él podía percibir, se extendió por toda Grecia. El propio viento, impulsado y presionado por la presencia de Demeter, creaba un frío absoluto que inundaba su hogar. Necesitaba contraatacar. Él levantó la vista. Se giró hacia Cassandra. Cassandra, necesito que estés lista en caso de que esto no funcione. Parpadeó, pero asintió, lista para cualquier cosa. Un torrente de fuego para el que no estaba preparada. Se convirtió en una columna de llamas abrasadoras, un gran torrente naranja, teñido ocasionalmente de azul. Extendió sus brazos, las llamas ondearon más allá de los habitantes y el paisaje. Sin embargo, nada ardió ni se desmoronó. En cambio, el frío fue arrastrado y la divinidad extranjera fue rechazada. Afortunadamente, los mortales no sufrieron daños por el cambio de temperatura, ya que este aumentó gradualmente. Hefesto gruñó, desplegando aún más fuerza. Sentía que aún quedaba mucho por explotar, pero afortunadamente, aunque esa fuente de poder seguía fuera de su alcance, no estaba solo en esta lucha. De su pecho, surgió su fiel compañero. El legendario pájaro de fuego gritó al crecer. Lo que antes era un pájaro de tamaño relativamente normal, creció hasta alcanzar el tamaño de una roca, luego de una colina, y aún así siguió creciendo. Los vientos comenzaron a amainar y la temperatura, antes gélida, empezó a subir lentamente. Sin embargo, Ifrit aún no había terminado. El ave absorbió el poder de su amo, expandiéndose hasta cubrir toda la isla. A pesar de estar compuesta de energía mística, incluso Ifrit encontraría un gran desafío moverse a tal escala. Pero no se consideró tal movimiento. Bastaba con un aleteo para expandir sus alas y espalda y proteger la isla de la tormenta, con sus propias llamas divinas como baluarte contra la peor parte de la ira de Demeter. El cielo estaba ahora cubierto por un muro de llamas. No era una solución permanente. Pero serviría como medida provisional. Hefesto sintió la atracción de su divinidad. Era extraño sentir cómo su poder se consumía y se reponía a partes iguales. Cassandra pronto dejó de temblar y le sonrió a su amiga. Gracias, Ed. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? Si el recuerdo de Emilia hubiera de servir y duraría, como mucho, meses. Algo que él no permitiría. Yo me encargaré de ello desde aquí. ¿Qué? Asegúrense de que todos estén seguros y contenidos. Con Ifrit aquí, lo peor del clima se mitigará. Podría filtrarse algo de frío, pero debería ser tolerable. Se movió, intentando localizar a Demeter. La concentración de su poder, según lo percibía, ya se alejaba de la isla donde había estado, no ayer. No te enfrentarás a Deme, la dama de los bosques. Hay que detenerla, Cassandra. Esperarla en una cúpula de fuego no es una solución a largo plazo. Incluso el humano más inculto sabía quién era el culpable, incluso con el desliz de Cassandra. Demeter, la madre de la agricultura y cuidadora de las tierras. Aunque Hefesto lo desconocía, un suceso similar había ocurrido décadas antes, aunque no a tal escala. Sin embargo, los humanos miraron al amo de la isla, sintiéndose vistos por primera vez por el demonio. Los miró fijamente. En lugar de molestia o lástima, solo vieron indignación. Una rectitud a pesar de sus palabras. Crios fue el primero en levantarse. El joven estaba melancólico, pero aún así, su energía juvenil no tardó en florecer al ver al dios familiar. La detendrás, ¿verdad? Se volvió hacia el joven humano. Lo intentaré. Eso te lo puedo prometer, Crios. Él sonrió y una amplia sonrisa se extendió. La detendrás, señor Hefesto. Solo asintió, pero ese pequeño gesto bastó para que Crios se sintiera resuelto.
De repente, el joven se llenó de energía, buscando ayuda. Ya había encontrado mantas enterradas en la nieve y se las había llevado a los ancianos mientras Hefesto intentaba localizar a Demeter. Cassandra se mordía el labio, sintiendo que su energía regresaba de todas las runas que había estado manteniendo. Dijiste, sé lo que dije. Esto es ahora, no antes. Ella solo sonrió. No tienes que hacer un gran espectáculo al decir que no, ¿sabes? Gruñó y sus ojos brillaron cuando finalmente recibió ayuda. Está cerca de Tracia, afirmó Estigia. Dio las gracias mentalmente, girando su cuerpo instintivamente siguiendo las instrucciones de Styx. Volverás, ¿verdad? Susurró Cassandra. Se giró hacia él, ocultando su expresión sombría. Emilia había hecho muchas promesas que no podía cumplir, así que solo un necio daría su palabra por algo tan incierto. Pero Hefesto no planeaba caer por algo así. Volveré. Tienes mi palabra. Cassandra supuso que Hefesto invocaría a algún tipo de poderosa nave, como hacían los demás dioses. En cambio, simplemente empezó a inhalarla. Si bien el dios avanzaba a una velocidad sobrehumana, seguía siendo terriblemente lento comparado con la capacidad del centauro para manipular el espacio y abrirse camino hacia su destino. Buena suerte, susurró. Al salir de las alas de Ifrit, Hefesto casi fue arrancado del suelo por la repentina ráfaga de viento. Su visión quedó nublada por una densa neblina. Incluso con sus sentidos divinos, no podía ver más allá de unas pocas decenas de metros. El mar se había congelado hacía tiempo, y en circunstancias normales simplemente se deslizaría sobre el hielo. Pero la divinidad albergaba todo tipo de posibilidades, y mantenerse estable usando ese poder estaba dentro del ámbito de sus habilidades. Uf. Eso pensó cuando resbaló repentinamente a toda velocidad y voló por el océano. Se recuperó rápidamente, pero la irregularidad de la superficie helada del océano resultó ser más peligrosa de lo que creía. Aprendió con rapidez y tomó notas mentales para ajustar sus piernas protésicas a tal entorno. Quizás algún tipo de fijación sería una buena idea, ya que su divinidad demostró ser imperfecta incluso para algo tan simple como esto. Aunque sería bueno ver más, Hefesto no necesitaba necesariamente ver dónde iba a llegar. De hecho, se volvió más rápido. Nunca había corrido con las piernas, un descuido que le estaba resultando más problemático de lo que pretendía. Los reemplazos metálicos que había hecho ya empezaban a dar señales de necesitar un reemplazo. Eran robustos y fiables, pero su velocidad actual apenas alcanzaba el rango C para un sirviente, reforzada únicamente con refuerzos. Se lanzó hacia adelante, volando hacia adelante mientras saltaba por el paisaje helado tan rápido como podía. El sonido de los Wits era su única compañía, incluso mientras la niña ninfa flotaba obstinadamente a su lado. Y parpadeó. Su expresión se transformó en incredulidad al observar a la niña. Se miraron a los ojos por primera vez. Un nombre bailó en su lengua, pero la oleada de poder de Demeter interrumpió sus pensamientos y dispersó a la pequeña. No llevaba mucho tiempo corriendo, pero irónicamente, la repentina oleada de presión le facilitó el viaje. Su toga ardía mientras su espalda estallaba con innumerables descargas de maná, lanzándose tan rápido como podía. En un momento dado, prácticamente se lanzaba como una bala con cada salto, teniendo que contorsionarse para aterrizar de pie, solo para repetir el proceso. Como una bala que se lanza a la batalla, Hefesto había encontrado un ritmo para su movimiento. Finalmente, llegó a una isla envuelta en un violento tornado de hielo y viento. Rugió como las entrañas de un dragón, y el agudo chillido del viento se transformó en un rugido bajo y atronador. Hefesto extrajo de su interior una espada incomparable, cuyo filo fue bendecido por el mismísimo dios abrahámico. Durandal, el difunto forjado con los restos de la lanza de Héctor. Donde otros nobles fantasmas exudaban un aura, Durandal era como una jaula. Contenía en su interior 3 milagros de Dios. Milagros que no necesitaba, pues usó su filo incomparable para cortar directamente los vientos saturados de divinidad. La espada, envuelta en su propia divinidad, fue suficiente para atravesar la jaula que Demeter había creado para sí misma. El silencio era inquietante, comparado con los vientos rugientes que había estado oyendo desde que despertó. La nieve que caía allí era sombría. Las partículas de Durandal rompiéndose le resultaron muy familiares. Hefesto no tardó mucho en recorrer esta región destrozada de Grecia. El sonido de las lágrimas era bastante fácil de seguir. Core. Devuélveme mi core, bastardo voraz.
Apretó la mandíbula al sentir otra oleada de presión. El aire mismo relucía por la distorsión de sus gritos. No es tuya. Devuélvela. Su voz era de caballo, si es que eso era posible para un dios. Suspiró, saltando a la entrada de una cueva. Podía sentir los diminutos rastros de otras divinidades allí, de otras que habían intentado detenerla y fracasado. Al entrar en la entrada de la cueva, la temperatura descendió bruscamente y la escarcha cubrió sus piernas y torso. Déjame en paz. No sabes nada de lo que ha pasado. Su cuerpo chisporroteaba al derretirse la escarcha. Lo mejor era acercarse con calma, y sus pasos reflejaban su llegada con igual inquietud. Golpe. 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 Cada eco bajaba la temperatura cada vez más, aunque no avivaba mucho sus llamas internas. Quizás si Demeter fuera una diosa de la nieve como diosa, esto habría sido un poco más difícil. Pero ninguno de sus berrinches ni sus gritos pudo detener su llegada. Parpadeó, mirando el gran muro de sombra. No, no era sombra. El metal era tan negro que parecía creado por las sombras. No había puerta, solo una superficie que parecía robusta y metálica, sin brillo alguno. Demeter golpeaba las puertas sombrías con el rostro surcado de lágrimas. Ella se volvió hacia él, sus ojos divinos iluminados por el poder, sus lágrimas plateadas brillando por la luz. Sobrino, no tienes lugar aquí. Vete antes de que yo. Cualquier dios sensato se habría marchado. Cualquier humano habría quedado reducido a finas partículas de nieve. Cualquier ser vivo estaría lejos de una diosa angustiada. Sin embargo, la agarró por los hombros y la sacudió ligeramente. La obligó a mirarlo directamente. Tranquila, tía Demeter. Respira. Ella balbuceó levemente, desconcertada por la audacia. ¿No eres un matador de titanes? Presionó con otra sacudida. Deja ya de hacer berrinches, estás destruyendo todo a tu alrededor. Él la miró fijamente y la dejó ir. Estoy aquí. Dime qué ha pasado e intentaré ayudarte, pero no puedo hacerlo si estás congelando el mundo entero. Ella parpadeó y sus lágrimas se secaron un poco. ¿Tú ayudarías? Él la miró como si estuviera loca. Si se trata de que Hades secuestró a Perséfone, ¿por qué los demás no te ayudarían? ¿Cómo lo supiste? La miró con la mirada perdida. Ella cerró la boca, con la mente frenética y agotada. Claro que lo sabía. La puerta en sombras, su grito de core, no era difícil reconstruirlo. Los demás dijeron que tengo que esperar. La está profanando ahora mismo, no puedo esperar. Hefesto parpadeó. Si bien era posible que los dioses se hicieran eso entre sí, no era tan simple como un ataque directo, no cuando la acción misma te exponía a una respuesta brutal, rápida, horrenda y abrumadora. Énfasis en lo brutal. Un hecho que Demeter no parecía registrar. ¿Qué pasó? Empieza por ahí, después de que termine este invierno gélido. Ella lo fulminó con la mirada y sintió que le temblaba el puño al ver que a él parecía no importarle. Parecía un poco más obediente, incluso dócil, que los demás. Algo que tuvo que reconsiderar. No hizo nada y frunció el ceño mientras él la fulminaba con la mirada. Te di mi palabra de que te ayudaría, pero me niego a hacerlo mientras tengas en tus manos la vida de otros. Deja de hacer berrinches antes de que otros sufran daños innecesarios. No retiró su divinidad, pero al menos Hefesto pudo sentir cómo la temperatura bajaba. Seguía haciendo un frío invernal, pero ya no representaba una amenaza inminente para la vida. No es que ayudara a quienes ya estaban al descubierto cuando comenzó este invierno espontáneo. ¿Perséfone fue secuestrada? Preguntó Hefesto. Sí. Mi hermano, espetó, apareció y la atrapó en mis dominios. Ese monstruo la arrastró gritando hasta las profundidades de sus dominios y tuvo el descaro de cerrar las puertas de golpe. Yo, no se abre y Zeus, no, ve, ayuda. El cielo tronó, pero no se oyó nada. Las razones que restringían a los demás dioses no le importaban. Dejar a Demeter sola era, obviamente, una decisión equivocada. Asintió y se giró hacia la puerta. Tenía otra forma de entrar al inframundo si era necesario, pero prefería mantener a Estigia en secreto mientras pudiera. Si puedo traerte a Perséfone de vuelta, dejarás todo esto. Por supuesto, murmuró. Y reparar los cultivos dañados, dijo lentamente. ¿Es eso una exigencia? Había una sensación de algo que no podía captar. No, dijo Hefesto, una expectativa. Has destruido el sustento de muchos mortales con esto. Es justo que repares lo que has destruido.
Una expectativa, no una exigencia. De todas formas, no tenía motivos para obligarla, o al menos ninguno que él conociera. No esperó su respuesta. Cuanto antes acabara con esto, mejor. Se acercó a la losa del extraño metal oscuro. Irradiaba una energía inconfundiblemente del inframundo. No había otra forma de decirlo, simplemente irradiaba esa extraña sensación de rencor y sombría. No tenía costuras, ni bordes, ni, desde luego, bisagras de ningún tipo. En todo caso, era menos una puerta al inframundo y más un tapón. Hundió los dedos lo mejor que pudo en el metal. Sus dedos se calentaron, tiñendo el metal de un naranja apagado. Hundió el metal, sintiendo que se le resistía. Empezó a tirar, gruñendo mientras forcejeaba con la tela. Sus brazos y hombros crujieron como venas fundidas, y chorros de fuego brotaron de él a medida que aumentaba su fuerza. Gra. El metal empezó a agitarse un poco. Crujido. Chillido. El centro de la losa cedió con un chirrido al estrellarse contra el centro en un patrón de zigzag. Con un último tirón imponente, abrió la puerta por completo, estrellando los fragmentos metálicos contra un costado. Se volvió hacia Demeter, con el cuerpo humeante. Cumple tu promesa, tía, te lo pediré. Hefesto saltó al abismo reluciente que tenía ante sí, decidido a resolver este embrollo. Sin embargo, al caer, no pudo evitar reflexionar, aunque solo fuera un poco. Realmente necesitaba ser más honesto consigo mismo. No estaba teniendo un historial estelar precisamente. Sintió como si la caída hubiera sido solo de unos minutos. No había almas, como antes. En cambio, estaba atrapado en un largo pasillo. Podía sentir que el río Estigia estaba lejos de donde se encontraba, pero él estaba en el inframundo. Pero esta no era una caverna normal. Al fin y al cabo, estaba llena de los sonidos de innumerables bestias y monstruos. Miró al frente y luego a sus espaldas. El pasillo pedregoso se oscureció lentamente mientras la poca luz visible se apagaba como un suspiro moribundo, dejando rastros en sus ojos brillantes en la oscuridad. Bien, murmuró. Un destello de luz se produjo cuando un par de espadas casadas, alteradas en apariencia, cayeron en su cómoda mano. Me enfrentaré a todos vosotros.